Básicamente el espacio de hoy está estructurado en tres partes. Uno es socializar el tema de la herramienta Aprendamos. Es una prueba que vamos a estar implementando el próximo año. Dos, el tema de la plataforma, qué funciones existen dentro de la plataforma y cuáles serían las responsabilidades de formadores, tutores, docentes, directivos docentes, demás usuarios dentro de la plataforma. Para eso operativamente, pues las preguntas que tengan con todo gusto las podemos ir respondiendo. Y tres, la prueba como tal, desde el punto de vista técnico, qué tipo de prueba estaríamos manejando y cuáles serían, digamos, sus categorías, componentes, etcétera. La primera parte, que es en qué consiste la prueba, cómo se aplica, cuándo se aplica, y la segunda, que es el tema de la plataforma, los estaré presentando yo. La segunda la estará presentando Marta Castillo del ICFES, que está por llegar. Entonces, bueno, el contexto de esto es básicamente qué es, cuándo se aplica y cómo se aplica Aprendamos, cuáles son sus valores agregados. Voy a pasar después a tres, que son las funcionalidades según cada uno de los usuarios. Y finalmente Marta Herrera, no sino Marta Castillo, estará con el tema de la perspectiva técnica de la prueba. Bueno, básicamente Aprendamos es una prueba que tiene como fin y principal y único fin ser una prueba de evaluación formativa. Es una prueba de evaluación formativa que está tratando de integrar una serie de esfuerzos que tuvimos este año y de darle específicamente al programa una prueba para sí, que se pueda extender a otros tipos de población de estudiantes, pero por ahora arranca exclusivamente para el programa Todos Aprender. La prueba la hicimos, digamos, con ICFES y desde el punto de vista técnico o pedagógico se integraron elementos de EGMA y EGRA, se integraron elementos de la prueba Supérate y en ese sentido presenta como un criterio de integralidad mayor. Y se encarga, digamos, de medir el tema de competencias tanto como de habilidades. Es una prueba netamente formativa y estamos enfocados en que sea netamente formativa. Sus aplicaciones serían en dos momentos. Uno, en marzo del próximo año, a finales, lo que estamos tratando de hacer es que sea a final de primer bimestre, y otra prueba en agosto de 2016. Esto con el fin de que los docentes, los rectores, los tutores, todos cuenten con los resultados de una prueba que les permita, digamos, en términos de evaluación formativa, de manera frecuente ir haciendo ajustes sobre los aprendizajes de los estudiantes. Es aplicación online, offline, es decir, esto no va en papel, de ninguna manera va a ir en papel, es solamente online, offline. Eso significa que donde hay internet se puede aplicar, si están los computadores, digamos, con la capacidad para ello, y donde no hay internet también se puede aplicar como se aplicó Saber ahorita, es decir, a través de dispositivos USB que se bajan, se conectan al computador, se hace el encriptado, se hace la prueba y luego se vuelve a subir. Y todo el tema operativo de cómo funciona el aplicativo, los roles de cada uno de los usuarios estará listo en febrero, después de que se desarrolle el aplicativo que se está desarrollando ya mismo y que tenemos aplicativo para diciembre. Se hacen las pruebas, se sacan los manuales y acá la gran responsabilidad de nosotros es que los tutores estarían encargados de llevar la información a los rectores de cómo deben ellos usar el aplicativo y cómo deben sus docentes usar el aplicativo. Es decir, esto es una responsabilidad de nosotros en cómo rectores y docentes en cada establecimiento deben usar el aplicativo. Nosotros bajaríamos eso en cascada. En el encuentro de enero traemos, digamos, le generamos un espacio grande al encuentro en el cual se va a mencionar, se muestra el aplicativo, se muestra cómo funciona, jugamos un rato a ser rector, jugamos un rato a ser docente
Y luego de jugar a eso nos bajamos con los manuales y ya le decimos al rector, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que hacer. Va a contar con una mesa de ayuda para soluciones normales, que son los usuarios, etcétera. El tema de las claves, el tema de la plataforma. Tiene una mesa de ayuda con tecnología y otra mesa de ayuda que es como de mayor nivel, que va a funcionar con innovación, así como viene funcionando Superate con el ICFES. Pues no es obligatoria, ¿sí? Pero pues tampoco es un concurso, entonces la idea es que podamos tener mayor convocatoria sobre la prueba. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Sigue. Dos. ¿Han contemplado que la segunda aplicación sea diferente de la primera? Porque como que hacen todos los docentes preparan a los niños. Para la prueba. Sí, lo que hacemos es lo mismo de siempre. Banco de ítems, y sobre el banco de ítems se construye prueba 1, prueba 2, y ya ahorita les muestro en qué partiría eso. Cuando uno escoge y construye la prueba 1, necesariamente los ítems que escoge el sistema no son similares a los de las dos últimas pruebas anteriores. Entonces, la idea es que, digamos, durante el año no se repita ningún ítem. Tenemos previsto migrar la inscripción de CIMAT, migrar la base de datos de docentes que tenemos en CIPTA, migrar la base de datos de rectores que está en Humano, y a partir de eso comenzar a hacerle ajustes al sistema de acuerdo a lo que el sistema necesite, pero el sistema es manejado también como en cascada, es decir, no habría una persona acá cambiando una serie de roles y eso, sino que eso se puede hacer directamente en campo. Entonces eso agiliza el tema. Es como, por ejemplo, la asignación de tutores en CIPTA 2.0 ya la hacen ustedes. La idea es que la asignación de docentes la haga el rector y no la haga acá el tutor, ni la hagamos nosotros porque es un cuello de botella muy grande. De segundo a quinto es esta prueba, sí señora. Hasta acá en temas de operación, lineamientos gruesos, ¿alguna pregunta? ¿Sabemos cuál es nuestra responsabilidad con Aprendamos 2 a 5? Repito, la idea es que nosotros bajemos esta información a docentes y que el tutor sea quien capacita al rector en cómo manejar el aplicativo. Sí, resultados inmediatos en el caso online, en el caso offline, hasta que se suba la información y ahí ya se produciría el resultado directamente en la plataforma. Sí, hay toda una plataforma de Aprendamos donde no solamente se aplica la prueba, sino se ve todo el reporte de resultados. Lo que se hace online se ve de inmediato, lo que se hace offline apenas esté el tutor haya cargado eso en el sistema, ahí mismo le produce los resultados al establecimiento educativo. Dime. Sí, en la medida en que tú cargas online, él va consolidando, y luego offline se le suma y se le pega de una vez al online. Terminado este proceso, ¿se programa una STS para hacer uso de estos resultados? Lo digo porque en el año una de las dificultades fue que el tutor tuvo que sacar un espacio adicional para poder hacer el análisis y la proyección de las pruebas en relación con las acciones en el aula. Entonces no sé si una STS de ese ciclo en el cual tengamos resultados se pueda dedicar como parte del proceso de formación de los docentes. Sí, ayer yo creo que vieron el cronograma y ahí salía Aprendamos, ¿cierto? Pero STS como tal no, sí. Tendríamos que abrirle espacio a cada ciclo sobre cada uno de los roles, de los momentos en que estaríamos aplicando Aprendamos, pero yo creo que lo idóneo sería como EGMA y EGRA, es decir, generarle toda una STS y un protocolo de uso sí, uso de resultados, sí. Como está el contrato, es que eso, el tema de los correos para cargar la información es muy engorroso. Entonces lo que haría el tutor es que hay un sitio online colgado, lo único que necesita es internet y es dentro de la misma página de Aprendamos. Entonces él entra, pum, le da clic a ese sitio y le dice encriptar resultados, clic y pum, y le carga todo.
Sí, todos los tiempos y fechas los estaremos definiendo ya en el siguiente encuentro, pero estoy hablando es como de las responsabilidades grandes y cómo estaríamos manejando el tema, por ejemplo, del desencriptado de los resultados. ¿Listo? No iría por correos. Bueno, ¿cuáles son los valores agregados? Nosotros ¿alguien más tiene? Listo. Nosotros quisimos brindarle a Aprendamos los siguientes valores agregados. Uno, que fuera oportuno, es decir, a diferencia de las pruebas diagnósticas, la idea es que, digamos, en la medida, lo que acabo de comentar, en la medida en que es online, offline, tenemos resultados en menos, pues online inmediatamente, y offline en la medida en que el tutor lo cargue, que eso va a tener unos tiempos específicos. Entonces van a ser resultados que yo creo que eso no pasa de 8 días. Si presentamos la prueba hoy, en los 8 días ya tenemos los resultados. Segundo, que sea enfocada en los DBAs. Entonces ahí lo que quisimos es que fuera pertinente y articulado a los esfuerzos que hemos venido haciendo en evaluación formativa y, digamos, los parámetros de logro de los estudiantes en cada cosa. Enfocada en los DBAs y en esa parte de los DBAs integramos unas partes de EGMA y EGRA, pero que, digamos, estuvieran articuladas a lo que son derechos básicos de aprendizaje. Es decir, la metodología de EGMA y EGRA, pero pegándole a los DBAs, de tal manera que no nos olvidemos de nuestros esfuerzos originales y que sí los podamos articular. Con orientaciones pedagógicas, y esto es muy importante, porque cuando se generan los resultados, vamos a contar con orientaciones pedagógicas niño a niño. En la primera versión, que es marzo, no tenemos planeado aún que eso esté articulado a los materiales, serían recomendaciones más genéricas, ¿sí? En la segunda versión, que es agosto, la idea es que las recomendaciones pedagógicas de una remitan al docente al material que ya debe estar en su establecimiento educativo. Si el niño está mal en esto, vaya y haga los ejercicios del material A, B y C de la página tal del material tal. Eso es, digamos, como el valor que tendríamos para agosto. Y por supuesto, el enfoque acá es formativo, es decir, que con lo que sale de la prueba se puedan generar acciones de mejoramiento de aprendizaje para formar a los estudiantes. Y lo último es la funcionalidad en temas de granularidad por estudiante, curso, docente, sede. Es decir, nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama esto? El aplicativo tiene la capacidad de que un docente diga: mis estudiantes son Pedro, Pablo y tal, y yo soy de quinto C, del establecimiento X. Entonces va a tener en la medida en que él asigna a esos estudiantes a su curso, él va a tener en tiempo real o en 8 días máximo, diría yo, los resultados de su curso quinto C, quinto B, quinto A, primero A, todos esos cursos estarían ahí creados. Y asimismo, el rector va a tener los resultados de los estudiantes y de los docentes de quinto B, Entonces tiene un aspecto que es la granularidad de la prueba que la hace más funcional, sobre todo porque está enfocada en términos formativos. La idea es que yo pueda saber en quinto B con el docente tal, y la idea es que en quinto B pueda saber cómo están los estudiantes. Y lo otro que tiene valor agregado a esto es el tema docente-sede. Mientras Humano y otras plataformas pues no vinculan esto, acá el mismo docente se vincularía a su sede y luego crearía su curso, y sobre eso, digamos, él podría ver los reportes. Entonces, digamos que estos son los criterios de valor agregado con los que hemos venido trabajando, y repito, para agosto tendríamos un valor más agregado, que sería el tema de ¿cómo se llama esto? Los materiales articulados a las orientaciones pedagógicas. ¿Cómo son las funcionalidades ya en términos de plataforma Aprendamos y cómo funciona? Entonces, hay un administrador de pruebas que sería una persona en el Ministerio de Educación, que puede ser del PTA o puede ser, digamos, de otra dependencia, y que tiene, digamos, toda la función de cargar los ítems y construir las pruebas. Entonces esa persona se encargaría de dejar todos los ítems arriba y con los ítems construidos
le dice al sistema que por favor le construya una prueba con estas y estas características y como mencionaban allá, para la aplicación 1 y la aplicación 2 que no se repitan entre ellos los ítems. Luego viene un tema de parametrizar la plataforma, esto lo hace el administrador PTA. Entonces acá se hacen cargues masivos de estudiantes a través de CIMAT, con el último CIMAT o el CIMAT más reciente, de los docentes a partir de 2 bases de datos, la de nosotros cruzada con humano, de tal manera que quede lo más robusto posible. Rectores que digamos sí tiene un vacío, pero la cargaríamos de lo que está en DUE e inmediatamente procederíamos a hacer ajustes en la región, que no me aparece mi nombre, que mi cédula está mal, cámbielo, póngalo bien, usted mismo hágalo, de tal manera que no se vuelva un cuello de botella una persona en Bogotá cambiando todo eso, sino como parte del rol del directivo docente. Cargaríamos la base de tutores nuestra y la base de formadores y administradores PTA en sus relaciones, listo. Acá nos faltaría uno y es el tema del funcionario de la secretaría que tendría acceso a los reportes de sus establecimientos educativos. Generar resultados administrador PTA, entonces acá se visualiza un reporte semaforizado a nivel nacional de cómo están los estudiantes y activar el rango de la prueba que básicamente lo que dice es cuándo pueden los docentes estar haciendo cambios, hasta qué punto, abre y cierra tanto la aplicación de la prueba como cada una de las aplicaciones abajo, por ejemplo, la asignación de estudiantes a cada curso y eso. Listo. Entonces acá la idea es que esta persona está administrando toda la funcionalidad del sistema, abriendo y cerrando llaves para que puedan entrar, acceder con fechas parametrizables dentro del sistema para que se pueda abrir y cerrar la prueba cuando se necesite. Las funcionalidades del directivo docente. Entonces, básicamente acá el directivo docente podrá visualizar un reporte semaforizado sin las orientaciones pedagógicas, aclaro eso, por sede y establecimiento educativo de cómo están sus estudiantes. Entonces dice en el curso tal, quinto B con el profesor tal, cómo está el semáforo. No llegaría a ver el estudiante, sino sencillamente los bloques de cursos. Los cursos por grado, quinto A, quinto B, quinto C, etc. Puede crear grupos, entonces también podría delegar a una persona para que haga eso. Entonces, por ejemplo, dice, voy a crear, yo sé que en mi establecimiento o en mi sede tengo 10 quintos, entonces puede crear los 10 quintos. Asignar docentes a grupos, yo sé que en mis establecimientos que tengo 10 quintos, Pedro es el del quinto A, entonces toda esta responsabilidad será el directivo docente creando los grupos por grado y asignando los docentes a los grupos. Es en estas dos cosas que el tutor tiene que formar al rector en cómo hacerlo. Si no tiene un carácter de obligatoriedad, muchos de los directivos van a decir, pues para eso está el tutor y yo pues prefiero esperar a la prueba a saber, porque pues, al fin qué es lo que me mide oficialmente. Entonces, si no tiene dientes el asunto, no se siente perseguido el directivo y no es la idea sería que actuara sobre la autonomía, sobre su propia responsabilidad, pero ¿se ha contemplado en el decreto del que nos vienen hablando? No, en el decreto no lo hemos venido incluyendo, creo que es una particularidad muy específica, de todas maneras el decreto sí cubre cosas más macro en donde uno podría inferir que este tipo de cosas tiene que apoyarlas, porque si uno cierra tanto el decreto a decirle como, es que la prueba aprendamos, entonces él dice, la prueba aprendamos y mañana le ponemos la liga del saber, entonces, si ve, esa ya no, yo ya no hago parte de eso, porque es que ya no es la prueba aprendamos, sino, entonces se agarran de eso, entonces lo que hemos hecho es abrirlo un poco más. Yo realmente tendría que revisar en la parte de pruebas y digamos de específicamente de esa parte de la responsabilidad con respecto al apoyo en las pruebas, cómo está escrito el decreto, porque no he revisado esa parte, pero pues me comprometo a mirarlo porque sí tiene mucho sentido que tenga algo obligatorio. Lina y Olga sigue. Cuando dices que la prueba es voluntaria puede suceder lo siguiente, yo llego como tutor y le digo que está esa maravillosa prueba y le empiezo a decir al directivo docente que hay un rol importante que justo es
toda la parte de la configuración de la técnica de la prueba, entonces él va a decir, ah, no, si a mí me toca hacer eso, entonces la prueba no se hace. Porque entonces, digamos que el efecto recae en una persona que toma la decisión, y si de pronto ve que él es el que le toca hacer todo eso, y el tutor trata de convencerlo, muy seguramente el directivo dirá, como es voluntario, pues no lo hagamos acá, que yo no tengo tiempo de hacer y generar todo este proceso. Entonces me parece que sí es importante como analizar, revisar de pronto los roles de cada uno de los agentes en este proceso, para que en verdad la prueba no se diga como voluntaria, sino necesaria, ya que no tiene un amarre en el decreto como lo manifiestas, pero sí que es necesario. O sea, si tú estás en PTA, necesitas de este tipo de pruebas para lograr un proceso de evaluación formativa, ¿sí? No, porque si lo pones como voluntaria, no va a ser. Digamos, la idea es, sí, podemos, digamos, manejar un término más así, pero a la larga no están obligados a aplicarla. Nosotros a lo que le estamos apostando mucho es a que ellos vean el uso y el beneficio formativo de la prueba, y la parte que, digamos, corresponde a las funcionalidades del directivo docente, que es donde nos pueden poner pereque, es lo que yo estaría revisando dentro del decreto, porque muy seguramente pronto el docente dice, para mí es funcional, pero como carga de trabajo al rector, él dice, pues a mí no me importa que para usted sea funcional, pero a mí me carga de trabajo, entonces no la hacemos. Entonces, la voluntariedad la queremos, digamos, promover a través de que la misma prueba se venda con los mismos docentes y rectores, pero sí, yo creo que requiere, quisiera revisar el decreto en esa parte, no sé si alguien me puede apoyar ahí que conozco, bueno, el tema de si eso está de alguna manera estipulado en el tema de pruebas. Caro, ¿no está? ¿No hay una parte que diga pruebas tienen que apoyar la aplicación de ta? Así específico, ¿no? Listo. Caro, menos mal te veo. Entonces, con los apuntes de ayer podemos añadir y entonces ya arranco a hacer la gestión. Yo creo que el decreto no es un arbolito de Navidad al cual haya que colocarle, como en esta temporada, bolitas para que todo sea obligatorio, porque si no el decreto terminaría siendo una añadidura de todas las acciones específicas que nosotros quisiéramos que realizara el docente y que se comprometiera tanto docentes, directivos y demás. Eso es como cuando uno tiene un contrato de trabajo y le especifican cada una de las acciones, no en general, sino en particular. Y si yo le propongo algo nuevo, le digo, no, es que no está en mi contrato. Entonces, legalmente no se puede amarrar a algo tan específico. Segundo, la prueba se debe vender en su singularidad frente a la prueba Supérate y a la prueba Saber. ¿Cuál es la singularidad? Si va en el mismo sentido de las pruebas diagnósticas. Y es que se venda en los aportes pedagógicos que promueve, las alternativas didácticas que le proponga el docente, y esa es la entrada, como lo fueron las pruebas diagnósticas. En los establecimientos no se negaron a realizar las pruebas diagnósticas, porque veían un beneficio que era diferente al de las pruebas Saber. Si nosotros vamos a llegar con pruebas externas el año entrante de 3 naturalezas diferentes, tienen que diferenciarse, porque si no lo van a ver es como campo de entrenamiento para Supérate o para las pruebas Saber. Lo primero es que antes de lo que la promoción debe ser los beneficios que tiene para el docente, y debe estar enmarcado en lo pedagógico, comillas, o en lo didáctico, comillas, antes que en sus funciones como tal. Cuando ya aparecen las funcionalidades de cada uno de los roles, es porque va a colaborar y está comprometido porque ve que es beneficioso y que no es solamente una prueba como las otras 2 que presenta. Listo, entonces voy uno a uno, sigue Aura, digamos, sobre la especificidad, digamos, de que esto esté incluido en el decreto, yo creo que sí, tienes razón, la idea no es poner como aplicar la prueba aprendamos en el marzo, no, pero sí quisiera ver es que tengamos algo referente al tema de aplicación de pruebas, de apoyo a la aplicación de pruebas, que ese sí es un gran eje y que es uno de nuestros objetivos generales del programa y que año tras año, es decir, es donde estamos centrando un 30% de nuestros esfuerzos de los 3 objetivos que tenemos.
Entonces, yo sí creo que, digamos, no debemos ser muy específicos en eso, pero sí habría que revisar qué tendríamos ahí sobre la aplicación de pruebas, siendo un gran objetivo nuestro y donde necesitamos mucho apoyo. Y sobre la otra parte, que es cómo vamos digamos, a ofrecer y a motivar y a generar motivación para la aplicación de la prueba, definitivamente el valor agregado de esto son las orientaciones pedagógicas. Es decir, yo creo que ahí es donde el docente dice, buenísimo que yo que yo le aplique la prueba a mis estudiantes y ahí mismo me digan, tengo plan casi que de trabajo para el próximo año diciendo, para los siguientes 3 meses diciendo, hágale estas acciones y dentro de ese plan pueda agrupar a todo su curso, que es su curso real y no le toque por allá bajar información de cada uno, sino su curso real que él creó, y lo pueda ver en conjunto, decir, mira, a su curso en general le hace falta que hagan más estos ejercicios, pero a Pedro de su curso le faltan esos y este. Entonces yo creo que ahí es donde está muy pertinente cómo podemos motivar la aplicación de la prueba. Rodri, retomando estas funcionalidades del directivo docente, en el caso de las pruebas offline, que supongo que la gran mayoría vamos a presentarlas es por ese medio, ¿esta creación de grupos en qué momento se hace? ¿Con cierta anterioridad a la fecha de aplicación o el mismo día de la aplicación de la prueba? Porque yo estoy viendo que se crea el grupo, o sea, introduzco los nombres de los estudiantes, cuál es el docente, ¿eso en qué momento se debe hacer? Sí, señora, muy buena pregunta. El tema es el siguiente, yo espero que esto traiga consigo un peso muy fuerte, sobre todo en la asignación, porque esa asignación digamos, va a ser la primera vez que vamos a generar resultados a nivel nacional del curso quinto A en Baupés, qué sé yo, si me explico, algo muy particular. Y esa asignación la vamos a hacer con anterioridad. Nosotros aplicaríamos la primera prueba más o menos en marzo, a finales de marzo, digamos última semana de marzo, pero estaríamos haciendo la asignación desde febrero. ¿Me explico? Tendríamos casi que 1 mes y medio para hacer esa asignación, que se familiaricen cómo se hace la asignación, que si se le fue el estudiante a tal lo pueda bajar, lo pueda cambiar, que si pasó a la otra sede lo pueda cambiar, de tal manera que tenga todo un entrenamiento más o menos de mes y medio haciendo el tema de la asignación. La aplicación ya estamos más entrenados, por lo que tenemos saber, supérate, entonces digamos a eso le temo menos desde el punto de vista operativo. Entonces la respuesta es, tendríamos más tiempo para hacer todo el coaching sobre la asignación. Bueno, entonces esto es como lo destacable acá, que el tutor formará al rector o sus delegados y tanto para la asignación como para la creación de grupos. Las funcionalidades del docente, por supuesto, generar el reporte, visualizar un reporte formalizado por cada uno de los estudiantes con recomendaciones pedagógicas, que ahí estaría como el valor del tema. Asignar docente a sede, es decir, él debe asignarse a una sede directamente y no solamente a un establecimiento, lo cual nos vuelve a generar más granularidad. Asignar estudiantes a grupo, entonces yo decir, yo soy docente Pedro, me asigné a la sede tal y mis estudiantes son tal. Reasignar estudiantes a grupos, y esto es clave, cuando un docente agrega un estudiante en un grupo que no corresponde, debe quitarlo del grupo en el que esté mal. Entonces básicamente es quitar o poner, y sobre eso estaría también apoyando el rector, porque lo que preveemos es, ¿qué pasa si yo escojo a Pablo y el otro también escogió a Pablo? Entonces esas son, digamos, son particularidades en donde ya entraríamos en el manual y el rector dice, escoja al uno de los dos y él hace la regulación ahí. Y finalmente el cargue de la evidencia, que también es un valor agregado de la prueba. Por cada uno de los resultados de los estudiantes, el docente podrá cargar una evidencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, Pablo hizo la prueba y sacó 0, entonces a Pablo le suben su evidencia de por qué está muy mal. Tengo entendido que eso desde el punto de vista pedagógico es muy importante, porque el tutor o el mismo docente puede, digamos, dar cuenta de en qué está fallando y orientar como la parte pedagógica del asunto. Entonces hay un tema de cargue de evidencia que también es clave y lo haría el docente.
Ahora, ese carga de evidencia también lo pueden bajar ustedes o lo podrán bajar los tutores. Funcionalidades del tutor, activar la prueba, entonces puede que haya diferentes momentos de aplicación en el año o no, entonces el tema es cómo hago yo para activar la prueba en el momento 1 a tales establecimientos y en el momento 2, es decir, lo menciono porque es mejor tener algo parametrizable y flexible a algo muy rígido. Entonces, en dado caso que tengamos diferentes aplicaciones y el año cambie, es el tutor quien dice, le abrí la prueba, señor rector, arranquen, arranquen. Y él mismo debe cerrar. Nosotros desde acá y ustedes como formadores debemos estar haciéndole seguimiento, es si abrió, si cerró, en los tiempos que se indiquen a lo largo del año. Por ahora es última semana de marzo y seguramente segunda semana de agosto. Cargar las respuestas, entonces saca todo el tema de las respuestas en la memoria USB, se la lleva y la carga directamente. Acá el valor nuevamente es sin el correo, sino que la carga y ¡pum!, él se encripta solo. Generar reporte de tutor, él podrá, digamos, mirar sus docentes, sus sedes y sus establecimientos educativos, no podrá ver el estudiante por estudiante. No podrá ver estudiante por estudiante, podrá ver docente, es decir, podrá ver grupo y docente. El tutor no va a poder ver el estudiante por estudiante, sino que va a poder ver docente, quinto A, cómo le fue y en qué está fallando y cuáles son las recomendaciones para todo quinto A, pero no tendrá la granularidad de que el tutor vea estudiante a estudiante. Consideramos que en esa parte puede ser de pronto intromisorio para el docente que el tutor le esté viendo los estudiantes en ese nivel de granularidad. El profe sí, por supuesto. El profe sí, el profe sí. El profe sería el único y el rector de pronto estamos mirando si le damos ese permiso a ese usuario. Pero quería consultar eso. Levanten la mano los que creen que la prueba debe tener, que el rector debe ver los estudiantes uno a uno. El rector. Pero porfa, levanten la mano los que sí estén de acuerdo, los otros que no están de acuerdo no me están parando bolas. La pregunta, no, pero ya ahí está la mayoría. Que la cantidad de personas levanten la mano que están de acuerdo en que el rector pueda ver los estudiantes uno a uno. Y ahora los que están de acuerdo en que el tutor pueda ver los estudiantes uno a uno. El desarrollo de todas maneras nos permite a nosotros hacer ese ajuste en cualquier momento, es un tema de usuario, pero por ahora el desarrollo está contratado así. Yo creo que de pronto para agosto o de pronto hasta para el mismo marzo vamos a poder ver eso. Padres de familia no. No es una prueba sumativa. Cuando uno hace la prueba diagnóstica, el reporte viene estudiante por estudiante, dado que se necesita hacer un diagnóstico del estudiante. No entendería en este instante, no entiendo cómo podrían sacar un reporte del curso en términos de las mayores falencias que presentaron, no sé, sí. ¿Cuál sería el filtro que promedias todas las respuestas de tus estudiantes por cada una de las categorías y ese te dice el curso en general está mal así o así? Ya, entonces, pero eso es algo que de pronto para un diagnóstico real, digamos de un grupo de estudiantes es mucho más, digamos, complejo y no, de pronto no se acerca tanto a unas realidades. No, por eso yo pienso que casi todos pensamos que es mejor ese reporte de estudiante por estudiante. Listo, entonces miren, el compromiso mío es el siguiente. Yo voy a hacer la gestión, a ver si podemos ver esto tutor por estudiante y rector por estudiante. Pero ahorita lo que está contratado es sencillamente lo que está acá. Muy probablemente con el desarrollo y nueva contratación el próximo año se puede lograr. Lo importante es que podamos llegar a esto en principio. Pero listo, entiendo, digamos, la necesidad. Reasignar los docentes a la sede, esto también lo podrá hacer el tutor, entonces lo puede hacer tanto el tutor como el directivo docente, hemos dejado las dos posibilidades. Yo lo mantendría más
digamos, discreto, porque o si no de pronto el directivo le carga eso completamente al tutor. Pero dado caso que en un momento dado haya mucha urgencia, el tutor podrá intervenir. ¿Sigue? Cuando se aplicaron las pruebas diagnósticas, había gran expectativa de los directivos por hacer seguimiento a los niños que ya habían identificado. Mi pregunta es, ¿el año entrante vamos a continuar con EGMA y EGRE como complemento? No, esto se cubre un poco con lo que mencioné al principio. Desde el punto de vista técnico, Marta, tú me matas si yo estoy diciendo acá una cosa que no es, pero esta prueba está enfocada en medir los DBAs, ¿cierto? Y no obstante, si hemos tomado como elementos de EGMA y EGRA que se han articulado. ¿Ahí vamos bien? Voy bien, listo. Entonces, en ese sentido, tendrías una prueba más fortalecida porque tienes DBAs más las mejores cosas de EGMA y EGRA, y sobre eso ya tienes resultados donde puedes seguir haciendo lo que hacías con EGMA y EGRA. Estos son los estudiantes que están en rojo, y sobre todo están en rojo sobre este tipo de, no sé, competencias o habilidades, y sobre esas lo que me dice que debo hacer son los ejercicios tal y tal y tal. Entonces tienes es como todo lo de EGMA y EGRA más las orientaciones pedagógicas más un nivel más elevado que es DBA. Para primero y segundo de EGRA y EGMA que lo hagan y no decirles que no. ¿Por qué razón? Porque se les vio la ventaja en que prueban lo de fluidez verbal, y fluidez verbal difícilmente, pues no conozco la prueba, se va a poder aplicar aquí. Dejémosles que pues yo no sé, yo no creo que sean excluyentes. Exactamente, es decir, pero si decimos no a EGRA y EGMA, si ellos se dieron cuenta, aplicaron la primera prueba y aplicaron ahorita, y por lo menos hay unos tutores que hicieron el antes y el después y se ve la mejoría, bien sea porque se acabó el año y tuvieron algo que hacer o a raíz de las acciones de mejora. Perfecto. Entonces pienso que dejémoslo, yo porque lo que ellos creo le es que, vieron digamos, finalmente el beneficio. ¿Sí? Hemos generado es casi que una batería de evaluaciones formativas que les pueden servir. Tienen las pruebas diagnósticas, tienen EGMA y EGRA, y ahora tienen este otro instrumento que también integra. Lo que pasa es que nosotros no estaríamos en el esfuerzo operativo de montar STS sobre EGMA y EGRA, sino ya las STS sobre esto. Pero lo que pasa es que la voz de formador tutor tiene en este momento la credibilidad que si nosotros decimos no va más EGRA y EGMA, no va a ir más. Si el mensaje es aprovechen la batería de herramientas, pues bienvenida, porque para primero mira que está, y segundo y tercero puede que una de las habilidades que no les permita ir bien aquí se garanticen con las otras herramientas. Es mejor decir, ahí está la herramienta, úsela si quiere. Dos mensajes: el tema de la motivación que nos mencionaba Omar, que lo vamos a manejar muy por ese lado, y segundo, el tema de, no es que desapareció EGMA y EGRA, sino ustedes todavía cuentan con esa herramienta en el momento en que quieran usarla. Opcional, listo, opcional, listo. Crear docente, esta sí quedó en manos del tutor, y es porque queremos que cada docente tenga el tema. Si el docente se trasladó y acabó de llegar y eso, es el tutor que tiene la responsabilidad, y sabemos que el tutor lo está atendiendo, etcétera, que es de primaria, que es nuestro todo, de crearlo para que el docente pueda crear su grupo y eso. Esto solamente en el caso de los docentes nuevos. Listo, hasta acá llega el tema de las funcionalidades. Eso nos trajo a nosotros desde lo macro, que es toda la administración del sistema, hasta las responsabilidades nuestras, afinando el tema de esto de los dientes sobre el decreto, que eso me parece muy pertinente, no con ese nivel de especificidad, y el tema de la motivación y de que las otras pruebas son opcionales. ¿Listos? Les presento a Marta Castillo. Marta ella trabaja con el ICFES, nos va a colaborar con la parte técnica de la prueba. Vamos a presentar como unos lineamientos generales. Estas pruebas no aparecen porque sí, estas pruebas no aparecen porque se nos dio el deseo de tener otro instrumento más para recoger información. Creo que esto obedece sobre todo a la necesidad de seguir regulando de alguna manera esa parte flexible de nuestro currículo, y que hace que hoy tengamos algunos sectores poblacionales con grandes proyectos que avanzan en sus procesos educativos, pero que también tengamos otros que están casi que, podríamos decir, muy lentos en términos de su definición de currículo y en términos de lo que están haciendo con ese hacer educativo con los estudiantes.
Eso preocupa, preocupan los resultados de las pruebas saber, preocupa qué está pasando no solamente con la lectura y la escritura, qué está pasando con las otras áreas, con ciencias, con matemáticas, ¿cierto? Pero sobre todo que esto es un ciclo vicioso, es decir, estos resultados que nosotros vemos hoy en la prueba saber también se ven reflejados en las pruebas de educación superior. Que tengamos nosotros ahorita resultados bajos en la parte de escritura, ¿sí?, de profesionales que están a punto de salir a ejercer su profesión, eso es grave y llevamos décadas. O sea, cuando miramos acá, cuando miramos acá y buscamos los tales indicadores de logro, ¿se acuerdan de eso? Exacto. 2343, ¿cierto? Y pensábamos en cómo eso iba a generar de alguna manera una revolución en términos de lo que es formar a un docente, ¿cierto?, para ir a las escuelas y a los colegios a formar a nuestros estudiantes. Desde ese entonces ya se pensaba cómo implementar planes que regularan lo que desde la ley se había convertido como, digámoslo, una parte novedosa de nuestro sistema educativo, y era el generar un núcleo flexible, ¿cierto?, que era el proyecto educativo institucional, pero también unos reguladores que permitieran que a la par que se atendía todas las necesidades locales, se atendiera también a esas exigencias nacionales e internacionales. Lo que viene a partir de ahí, del 2343, los mismos lineamientos curriculares, los estándares y hoy, ¿cierto?, los derechos básicos de aprendizaje tienen esa funcionalidad. ¿Cómo regular? ¿Cómo hacer posible que se siga atendiendo esas necesidades locales sin perder de vista que tenemos unos estudiantes que van a entrar a competir para entrar a las universidades, para irse a otros países a estudiar, ¿cierto? Y que tienen necesariamente que obedecer a unos estándares nacionales e internacionales en términos de la educación. Sí. Si miramos desde la Ley General de Educación, casi que yo diría que desde los planteamientos de la Constitución Política de 1991, la gran lucha que se dio fue cómo implementar unos planes de formación que dieran cuenta no solamente de esos contenidos de las disciplinas, sino que además empezaran a darnos cuenta también de esas competencias, habilidades y capacidades que se desarrollan alrededor de esos contenidos y que requieren, ¿cierto?, que el estudiante sea mucho más atento a la discusión, a los planteamientos, al querer hacer con las gramáticas de esas disciplinas. Esa discusión vuelve hoy a la mesa. Cuando se lanzan los derechos básicos de aprendizaje, muchos de los docentes dijeron, ¿cómo así? Vamos a volver a lo tradicional. ¿Qué son esas tareas? ¿Qué son esos indicadores con respecto a los estándares? ¿Qué tienen que ver? Pues mis queridos amigos, haciendo un análisis concienzudo para poder generar la prueba que hoy van a conocer ustedes, tomamos evidentemente como base los derechos básicos de aprendizaje diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, pero a la vez nos devolvimos, hicimos un retroceso en cada uno de estos reguladores, buscamos en los estándares, miramos en la serie de lineamientos curriculares de cada una de las áreas, específicamente en lenguaje y matemáticas, y los indicadores de logro. Hablar de matemáticas y hablar de lectura y de escritura, ¿sí?, independientemente de dónde la piense usted, independientemente de dónde esté parado para observar una tarea de escritura o una tarea de lectura, nos vamos a tener que ver con algunas tareas que son fundamentales y que son necesariamente ineludibles en el trabajo del aula. Y eso es lo que está haciendo los derechos básicos de aprendizaje. Recoge unos haceres particulares, unas tareas particulares dentro de ese conglomerado de estándares que están vistos desde la competencia y dice, ojo, para darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo por grados, vamos a mirar cómo evaluamos esos haceres particulares sin que tengamos que esperar a que se haga el corte de tercero, ¿cierto?, de séptimo,
de noveno y de grado 11. Así está propuesta la prueba. Ahora, si tomamos los estándares de lenguaje y de matemáticas y hacemos un análisis concienzudo de cada una de estas tareas propuestas en los DBA, vamos a encontrar que se relacionan mucho con los subprocesos planteados en cada uno de los lineamientos de los indicadores y también de los estándares publicados en el 2006. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de cosas distintas. Digamos que están incluidos los unos en los otros. Por ende, es necesario revisarlos y mirarlos, es decir, antes de que llegue la prueba a sus manos, es necesario también leerlos y mirar esta tarea en qué parte está, qué me está exigiendo, qué saber está tocando. Hablar de competencia no indica que no tengamos que revisar nuevamente los contenidos. Es que las competencias no se dan en el vacío. Hablar de habilidades y de capacidades, mis queridos amigos, sin hablar de qué contenido, de qué estructura disciplinar estoy tocando, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por eso cuando a mí me dicen que los derechos básicos es un retroceso de 180 grados, me da miedo de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque hablar de fonética, fonología, de la semántica, de la sintaxis, es hablar de ese hacer disciplinar que tiene de base todo el contenido de los estándares, de los indicadores de logro y, por supuesto, de los lineamientos curriculares. Sí. Esto es necesario verlo con mucha atención. Además de eso, además de ver ese recorrido hacia atrás y de buscar como la raíz de esos derechos básicos en términos de contenido y en términos de habilidades y capacidades y competencias en cada uno de los documentos señalados, ¿cierto? Tenemos además un método, una estructura, una estrategia para generar el instrumento de prueba, ¿sí? Y es un modelo basado en evidencias. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una afirmación tomada de los estándares, esa afirmación tiene que tener un consecuente que evidencie ese hacer en el estudiante. Y por su parte, esa evidencia debe estar evidenciada con una tarea. ¿Sí? Es así, es volver al detalle, que si el estudiante es capaz de sumar 2 más 2, ¿qué hay detrás de ese hacer particular de ese estudiante? Que si un estudiante reconoce cuál es la partícula que debe unir 2 oraciones simples en un contenido particular, debemos reconocer qué hay detrás de ese saber. ¿Cuál es la afirmación que me reúne a mí todos esos saberes y todos esos haceres y esas capacidades y esas habilidades que pone en juego el estudiante cada vez que hace o realiza determinada acción con el lenguaje o con la matemática? Eso, queridos amigos, se llama, ¿sí?, el modelo basado en evidencias. Toda prueba basada o hecha, estructurada bajo esta herramienta, debe tener una macroafirmación. Esa macroafirmación en este momento, tanto en las pruebas saber como en los derechos básicos de aprendizaje o las pruebas formativas estructuradas bajo esos derechos básicos de aprendizaje, tienen como sustento los estándares. ¿Sí? Y podemos hacer la relación directa. Lo vamos a hacer con un ejemplo a continuación. Vamos a tener también de esa macroafirmación una afirmación, ¿sí?, o 3 o 4 o 5, dependiendo de cuál sea el límite que se le dé a la prueba. Pero el límite de cada prueba lo da los derechos básicos de aprendizaje, ¿sí? Las afirmaciones deben responder necesariamente a qué queremos decir sobre los examinados, ¿sí?, con base a sus respuestas. Y se expresa evidentemente en términos del estándar y del componente o de la acción. Las pruebas saber tienen competencias y componentes, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es la competencia que se evalúa en lenguaje?
A ver. ¿Se dan cuenta por qué sí es necesario devolverse a leer esos documentos? Bueno, pues en lenguaje se evalúa la competencia comunicativa y se evalúan dos procesos fundamentales. ¿Cuáles son? Lectura y escritura. Sí, no estamos hablando de competencia lectora, usted le puede llamar competencia a todo lo que quiera. ¿Sí? Pero la prueba está evaluando competencia comunicativa y dentro, para rastrear esa competencia comunicativa, está haciéndolo a través de dos procesos fundamentales, la lectura y la escritura. Listo. Con las pruebas basadas en el modelo, ¿sí?, de los derechos básicos, se incluye un factor fundamental o otro proceso, que es el proceso de lectura en voz alta. Vamos a tener la lectura, la escritura y se incluye otro que no estaba en las pruebas saber, que es la lectura en voz alta. Muy bien, sí, muy bien. Eso, digamos que es mostrarles a ustedes que cada prueba le va a entregar una información fundamental en torno a esa competencia y en torno a unos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Sí, la competencia es la competencia comunicativa. ¿Con qué me comunico yo? ¿Con qué estructuro el sentido y con qué hago, ¿cierto? ¿Con qué doy sentido a mis palabras? Exacto. Pero además incluimos dos más. Al hablar de la lectura en voz alta, ¿debo incluir qué? ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos tiene unas reglas de composición y de estructuración, ¿cierto, Luz Helena? Luz Helena les podría dar la clase de lingüística total. Bueno, lo mismo ocurre en matemáticas. ¿Cuáles son las competencias que está evaluando matemáticas en las pruebas? A ver, resolución de problemas, ¿qué más? Comunicación, ¿cuál es la otra? Razonamiento. Ok, ¿qué ocurre cuando llegamos a los DBA? Se está incluyendo las mismas competencias y además, digámoslo claramente, se amplía las tareas que se tenían de alguna forma en la prueba saber en cada uno de los componentes del razonamiento matemático. Lo que quiero mostrarles con estos, queridos amigos, es que no es una prueba más, es la continuación de un proceso, es un regulador más que nos va a permitir encontrar información en torno a esas habilidades, en torno a esas capacidades, pero sobre todo en torno al desarrollo de unas competencias que son fundamentales para los estudiantes. Y vuelvo y anoto en la lectura y en la escritura, porque es que ayer nomás veíamos los resultados de la prueba de escritura de los profesionales y de verdad que eso le hace dar uno un impulso gigantesco de estar aquí parado diciéndoles a ustedes que es importante reforzar esto en la educación básica y primaria. No esperemos a que se llegue a la universidad para que un estudiante sienta miedo de producir escritura. Es decir, ese no puede ser el papel de la educación en Colombia. Esperar 15 años para que cuando salga el estudiante se atropelle porque no sea capaz de producir un escrito en una evaluación. Sí. Bien. Sí, permíteme, yo termino esto. Esa afirmación que nos liga de alguna manera, estos dos elementos que nos ligan con los referentes ya mencionados, vuelvo y digo, estándares, ¿cierto? 2006, lineamientos curriculares 2008, 98, indicadores de logro 2004, bueno, eso, por allá. Y los otros, los lineamientos curriculares y el 2343, mire, todos esos elementos tienen que ver, no están hablando de otra cosa distinta, todos están de alguna manera, sí, ligados, ¿cierto? Pero sobre todo porque hay un pensamiento, hay un fundamento, hay una episteme allí detrás acerca de lo que debe ser la educación, en términos de lo que queremos que sean nuestros estudiantes al terminar estos años escolares.
Las evidencias responden a lo que el examinado debería mostrar que puede hacer en el contexto de una pregunta de selección múltiple con única respuesta. ¿Por qué ese modelo de pregunta? Bueno, ¿se acuerda cuando estábamos aprendiendo a hacer las preguntas? El problemita que era construir 4 opciones de respuesta y el problemita que era decir, no, es que usted no puede colocar cualquier opción de respuesta ahí, ¿sí? Es que usted coloca A porque hay algo que decir si el estudiante marca A. Marca B, entonces está pasando tal cosa. Y esto no es pues que vayamos a hablar que son preguntas ponderadas, porque eso no tiene sentido. No, no estamos ponderando. Estamos diciendo que cada pregunta tiene una razón de ser. Y cuando digo pregunta estoy hablando de su enunciado, la afirmación que la antecede, la evidencia que me va a dar con su resultado y que cada opción me está diciendo qué pasa con ese estudiante. Por eso hacer una pregunta, mis queridos amigos, exige mucha responsabilidad de quien la está haciendo con respecto a quién la va a responder y sobre todo con el resultado que usted va a dar a partir de esa respuesta, ¿sí? Los estudiantes de 11 y de saber, ahora que pasó esta prueba, dicen, uno encuentra que puede ser A o B. Si nos tomáramos el trabajo de analizar por qué ellos dicen eso, ustedes se darían cuenta que esa pequeña duda tiene un problemilla ya, ¿sí? En términos de qué es lo que el niño está viendo en el aula, qué es lo que está aprendiendo el niño en torno a esa problemática específica, ¿sí? Por eso es importante analizar esos resultados. Los DBA exigen de alguna manera que esas preguntas tengan este proceso de reflexión también, ¿sí? Porque vamos a entregar resultados con ellos y esos resultados van a permitirnos de alguna manera mirar qué está pasando en el aula con estos estudiantes en estas 2 áreas que son básicas, aunque las otras también lo son, casi que deberíamos tenerlos en todas, y nos va a permitir generar una evidencia en términos de los resultados también. Para que eso sea así, mis queridos amigos, esas preguntas, esos resultados deben estar sustentados en un enfoque particular. ¿Cuál es el enfoque que hay detrás de las pruebas saber? Matemáticas y lenguaje, ciencias, las de 11, saber pro, la que se le aplica a los docentes, ¿cuál es? Porque es la misma, hay una alineación. A ver, ese es el modelo que estructura. ¿Cuál es el enfoque de la prueba? Las competencias, ¿cierto? Pero ya dijimos que hablar de competencias no indica ¿qué? Dejar a un lado ¿qué? Los contenidos, ¿cierto? Y que cuando hablamos de competencia, defínala como la quiera definir, mis queridos amigos, tiene de fondo y le subyace, ¿cierto? Todo un trabajo en términos de los procesos, las habilidades, las capacidades, las estructuras conceptuales, ¿cierto? Que involucran cada acción que nos da cuenta de un saber hacer. Esto es importante, muy importante, porque esto le va a permitir a usted saber qué va a hacer con los resultados de esa prueba. Los procesos que involucra cada pregunta, los conceptos claves que le subyacen a ese hacer particular, de esa pregunta, de esa tarea particular, los contenidos disciplinares que se involucran en esa tarea. Ojo, porque no son contenidos de tercero, o de segundo, o de primero, son contenidos que ¿qué? Que son continuos, ¿cierto? Que viven un proceso cíclico en todo el proceso educativo, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega? Por eso la gran diferencia entre las pruebas saber y las pruebas formativas. Las pruebas saber están cortando, están haciendo cortes en determinados grados, ¿cierto? Y recogen la información de esos grados, de esos procesos hasta determinado momento, ¿sí? Estas son grado a grado. Lo que no implica, mis queridos amigos, que esto se dé por una simple tarea.
¿sí? Por un hacer particular que usted hizo allá un día, una semana, 2 días con el estudiante. No, esto viene de atrás y su acción también tiene consecuencias futuras en los otros grados, ¿sí? Por eso es importante esta estructura. Ahora, requerimientos y ejemplos. Si yo ya tengo el proceso, los conceptos claves, los contenidos desde dónde se estructuran y los requerimientos en términos pedagógicos, ¿qué debo hacer yo como docente? ¿Y qué más? Además de los planes de mejora. A ver, yo le estoy entregando absolutamente todo, le doy la prueba, le doy los resultados, le doy la afirmación, la evidencia, el enfoque, la tarea, los conceptos. Tener la disposición suficiente y clara para comprender qué hay detrás de todo eso, es decir, volver a repasar un poquito acerca de esas estructuras conceptuales que están allí, ¿cierto?, para que su práctica pedagógica tenga sentido en torno a cada una de estas tareas propuestas desde los DBA, sin abandonar, de hecho, todos los otros referentes que están atrás, porque no es que se esté diciendo que con estos DBA se desarrolla todo lo que debe saber hacer un estudiante en determinado ciclo escolar, no, es un regulador más y por ende debe ser evaluado también, como lo son evaluados los estándares a través de las pruebas saber, ¿cierto? Y preguntaba también más específicamente lo que aparece en ese lado, tiene al ladito A muy este pequeñito ladito. que casi no se alcanza a leer, dice nivel de competencia. Nivel, Sí, entonces, nivel ¿qué de quería decir competencia. eso ahí? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, evidentemente esta es la estructura de diseño del instrumento, pero ojo, cuando usted genera una estructura de diseño de un instrumento de evaluación, desde ya está diciendo que va a hacer eso, cómo va a entregar sus resultados, ¿sí? Es decir, esto de alguna forma es la matriz madre de las pruebas del DBA, lo que vamos a tener en este momento, ¿sí? Y así también, de alguna manera, me imagino, ¿sí?, se entregarán los resultados en términos de afirmaciones, ¿cierto?, porque como el conjunto de preguntas también, digámoslo, es muy poca en términos de todo lo que puede ser evaluado con respecto a los DBA, sería más interesante entregar los resultados por afirmación que no al detalle de una tarea. ¿Me hago entender? La afirmación recoge la totalidad de las evidencias y la tarea. Luego nos dice mucho más acerca del universo de la prueba que si vamos a entregar tarea por tarea. La unión que tiene esto con los niveles de competencia. He dicho, y empecé con eso para no desviarnos, que esto está ligado de alguna manera a los estándares básicos de competencia, pero también hacia atrás está ligado ¿con qué? Con los indicadores y con toda la propuesta curricular que empezó desde 1994. Es decir, esto no es un hecho aparte, ¿sí? Entonces, estos resultados nos van a permitir también hablar acerca de eso, ¿qué está pasando? ¿Sí? Si les fue mal en lectura en la prueba de tercero, nos podemos devolver y mirar, porque como aquí hay elementos de esa prueba, entonces podemos mirar cuáles son esos detalles particulares en los cuales hay que poner mayor atención para poder atender a esos requerimientos desde los estándares nacionales. Por ejemplo, en comprensión lectora, ¿cuál sería un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto? Es decir, ¿cuáles tareas son más difíciles que otro? Y eso es como yo lo conceptualizo. Ok, esto es lo que tú no entiendes y esto en la relación con todo lo otro. Ojo, tenemos una macroafirmación en lenguaje. Por ejemplo, el niño lee diferentes tipos de texto, ¿sí? Es muy amplia, muy grande, lee diferentes tipos de texto, grandísima. ¿Alguien tiene los estándares aquí? Lea uno de matemáticas. No lo tienen, ¿ve? Eso debe ser la Biblia.
No, lo que pasa es que no quiero dar solo ejemplos de lenguaje porque quiero que vean eso. Todas las macroafirmaciones son así de amplias. Entonces usted llega y dice, y además le coloca, porque es que además, ojo, por favor, miren acá, esa pregunta que hace el profesor me lleva a pensar, la macroafirmación es todos, o sea, los estudiantes de grado de tercero leen diferentes tipos de texto. La afirmación, debo expresarla en términos del estándar y del componente, ¿sí? Los estudiantes de grado tercero leen diferentes tipos de texto, ¿sí? Hacen uso, ojo, hacen uso de los elementos estructurales del texto para dar cuenta de la organización del contenido. ¿Qué estoy haciendo? Exacto. Voy a irme a una evidencia. Frente a una pregunta que indaga por la estructura del texto, el estudiante es capaz de reconocer las partes que componen un texto narrativo. ¿Qué hice? Por favor, quiero que vean en ese ejemplo qué hice. Por favor, bueno, usted que es el que no está entendiendo eso, dígame qué vio. Bueno, apure. Lo que está haciendo es, está poniendo una tarea donde se puede mostrar que el estudiante es capaz de comprender diferentes clases de texto. En este caso, pues lo que está haciendo es poniéndolo a hacer algo relacionado con el texto narrativo. Claro, pero lo que quiero que vea es que se parte de algo global para llegar a una tarea particular. Exacto. Resulta que esa tarea, ¿cómo la dije? Es que hay que poner atención a eso porque si no, no lo vamos a entender. A ver, por favor. Una cosa es que el estudiante comprenda, por favor, una cosa es que el estudiante comprenda esa tarea en un texto narrativo, a que de pronto yo le ponga la misma tarea en un texto expositivo. Leer un texto narrativo y hacer tareas de estructuración de contenido en un texto narrativo no es lo mismo que hacer una tarea de estructuración en un texto expositivo. ¿Por qué? Porque su estructura, su propósito, ¿cierto?, su interés con respecto al lector es distinto, ¿sí? Distinto, exacto. Entonces, eso marca diferencias en la dificultad de la pregunta. Yo puedo tener la misma afirmación, pero dependiendo del contexto o cotexto que rodee, de alguna manera esos enunciados que estoy dando en la afirmación hacen que una pregunta sea o más difícil o menos difícil. Ojo, con el mismo enunciado de la pregunta. Otro ejemplo en lenguaje, ya que no están acá los estándares en matemáticas. Yo le coloco la pregunta al estudiante en la expresión tal, el enunciado subrayado permite. ¿Sí? Cuando el enunciado subrayado, la parte subrayada son conectores como I y O, la pregunta se hace mucho más sencilla. ¿Por qué? No solamente por eso. A ver, Luz Helena. A ver, la coordinación evidentemente, todos los elementos que permiten el enlace en las oraciones que cumplen un papel fundamental en la ligazón de esas proposiciones tienen dificultades. Para los estudiantes de tercero, por ejemplo, son muy fáciles estas preguntas del I, de la unión, de la coordinación. Para los estudiantes de quinto, de sexto, de séptimo, ¿cierto?, conectores como el pero, el sin embargo, el aunque, entran a tener una dificultad mayor. Entonces, lo que quiero que vean ustedes es que ese nivel de dificultad no depende de la afirmación, ni de la evidencia, ni de la tarea, sino del contexto, del proceso que exige, del concepto clave que está detrás y evidentemente de la estructura de contenido. Todo esto lo puedo mantener, pero cuando llego acá y pienso lo que rodea esa pregunta, por eso mire dónde está, ¿sí? ¿Qué es lo que determina el nivel de dificultad? Estos elementos que están acá. Por eso un maestro no puede coger la prueba, ¿cierto?, y decir, es que mis estudiantes quedaron en un nivel medio,
¿Y qué significa eso en términos de los procesos, en términos del concepto clave y sobre todo en términos de las estructuras de contenido que usted está de alguna manera animando en su aula de clase? Miren, hablar de esto no es fácil. Y no es fácil porque nos llevaría muchísimo tiempo dándoles ejemplos en torno a cómo es la funcionalidad de esta estructura, pero sobre todo mostrarles que esta estructura con la que se diseña el instrumento es seria y espera que de alguna manera cuando se entreguen los resultados se tenga en la mente esa estructura para poderlos interpretar. Es decir, interpretar un resultado no es solamente decir que está en bajo o en alto, no. Es que hay detrás de eso, ¿sí? Si no entendemos eso, mis queridos amigos, mejor ni miremos los resultados de la prueba, porque no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. Bien, para que acabes de entender la primera parte, describo, comparo y cuantifico. ¿Qué son esos tres elementos? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué? Sí. Los niveles. Son unas acciones y detrás de esas acciones, según la estructura que tenemos atrás, ¿qué hay? A ver, amigos, por favor, ubíquense. Tenemos unas acciones, se espera que si usted está reconociendo esas acciones y las va a evaluar, ¿qué hay detrás? Unos procesos, pero además esos procesos no se dan en el vacío, ¿qué hay? Hay unos conceptos claves y hay una estructura de contenido. ¿Cuáles son los contenidos en ese enunciado que ella está diciendo? A ver, por favor, léelo. Describo, comparo y cuantifico situaciones. Ajá, ese es el contexto. Ajá, con números en diferentes contextos. Ajá. ¿Qué concepto fundamental hay allí? Los números. No, pero no solamente el concepto de número. Ok, porque es el concepto de número natural. Mire, exacto. Pero además de eso está el concepto de orden, organización, ¿sí? Por eso esas afirmaciones que ustedes tienen guardadas en esa caja y que les va a llegar la de los DBA, porque también están allí, ¿cierto? Exacto. Hay que leerlas así como lo estamos leyendo acá. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué procesos hay detrás? Por ende, ¿qué contenido se involucra? Y por ende, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso se dé? ¿Cierto que sí? Puede que los contenidos vengan desde atrás, pero usted no se puede poner a esperar y a devolverse a encontrarse con el profesor que dio las clases el año pasado. No, ¿sí? Usted tiene que empezar a reflexionar en torno a eso y volver a retomar ese concepto clave hasta que el estudiante sea capaz de desarrollar eso que usted está diciendo con una afirmación concreta del desarrollo de esa habilidad particular en matemática, ¿sí? Podríamos llevarnos aquí un buen rato haciendo ejemplos, estructurando cada afirmación, siguiendo evidentemente el cuadro, ¿sí? Ojo, esto y esto no determina el nivel de dificultad. Eso lo que hace es decirnos la perspectiva de la prueba. Lo que determina el nivel de dificultad, mi querido amigo, es esto, ¿sí? Y aquí podemos colocar todas las afirmaciones que ustedes tienen allá y analizarlas en términos de el proceso que involucra o los procesos que involucra, los conceptos claves que están detrás y evidentemente, mis queridos amigos, la estructura de contenido que hay, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia que va a tener en este momento las pruebas formativas en términos de lo que continúa? Es que aquí vamos a tener, ¿cierto?, unas orientaciones pedagógicas siguiendo justamente esto, ¿sí? Entonces, si les fue mal a los estudiantes en esto y en esto y en esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Pero ese qué podemos hacer, ojo aquí por favor, ese qué podemos hacer
tiene que estar orientado de acuerdo a esta estructura particular que tenemos aquí. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer un ejercicio pequeño, por favor. Yo quiero que nos lo resuelva nuestro profesor. Miguel. A ver, Miguel, no, es que la idea es comprender esto, o sea, no podemos irnos con esa dificultad. A ver, vamos a leer acá, dice, ojo, quiero que tengan en su cabeza en este momento, alguien que tenga en su celular los estándares de matemáticas y otro de lenguaje, por favor, grado tercero, ubíquese en grado tercero. Pero está ahí, Miguel, ¿lo tiene abierto? Ok. Ojo, vamos a relacionar este DBA con el estándar y vamos a mirar este DBA en términos de la estructura, cuál es el proceso, cuál es el concepto que incluye y cuál es la estructura de contenidos que de alguna manera se tendría que estar mirando, ¿cierto?, en el aula para poder llegar y alcanzar esto que se está pidiendo. Lo voy a leer. Si esto le llega al aula a un docente y él lee, identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. Esto es grado primerito, grado primero. ¿Qué debe hacer ese docente con todo lo que tienen metido en esa caja? A ver, Miguel. Sí, pero dime tú qué harías si te llega esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué haces tú? Pongo a los niños a repetir los sonidos de la letra. Ok. Esto en términos de contenido, ¿en dónde estaría? ¿En dónde? ¿Pero solamente involucra la fonética? ¿Eso es suelto así? O sea, yo pongo a que hagan sonidos. Esto está relacionado con los procesos de significación, queridos amigos, de cómo se produce, ¿cierto? Cómo empieza el niño a reconocer, ¿cierto?, que hay categorías en la lengua, que estas categorías corresponden y tienen, ¿sí?, una función particular en ese proceso de significación, ¿sí? Ojo, describe objetos comunes, eventos, usando vocabulario general y específico. ¿Qué está diciendo eso con respecto a lo que debe saber un estudiante? Está ubicado en los estándares de producción textual, ¿cierto que sí? Obvio. Y está ubicado en la parte derecha principal, en la primera columna del grado tercero, ¿sí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué está eso ahí? Porque se liga con uno de los procesos fundamentales y es que el proceso de descripción, ¿sí? Entonces, miren, hay que hallarle sentido a esto, o sea, esto no es una tareita ahí, no. Esta tareita tiene un consecuente y ese consecuente está puesto en todos los otros documentos que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? ¿Qué conceptos le subyacen a esta tarea? ¿Qué concepto le subyace a esa tarea? ¿Qué significa que él reconozca que hay objetos comunes? La noción de objeto, la noción de evento, ¿qué más? La gran diferencia entre general y específico, particular, general, ¿qué más? ¿Qué incluye el concepto de descripción? ¿Qué más? Ok. ¿Esto se consigue en un año, en una tarea de un año? ¿Los procesos que involucran esos conceptos particulares se consiguen en un año?
Entonces, miren ustedes, claro, pero esto es para evaluar el proceso de ese grado, ¿sí? ¿Qué grados anteriores? ¿Qué grados anteriores tenemos? Ok, ok, ok. Bien. Parte fundamental, deliciosa esa parte. Y viene la otra, que recojo la prueba saber, porque es que quiero ligarla, necesita estar ligada, necesita que el maestro se dé cuenta que no está haciendo algo distinto, que esto no es una prueba más. Entonces viene la parte de lectura y escritura, ¿sí? La afirmación es la misma del estándar. Los niños y las niñas de grado tal dan cuenta de la conciencia de uso y control de los mecanismos semánticos y sintácticos pragmáticos que regulan la producción de las… Ojo, ojo que me salté. A ver, estoy hablando acá de la habilidad de la lectura y la escritura y no le leí la afirmación, perdónenme. La afirmación es compleja. Mire la afirmación de escritura. Dice, los niños y las niñas de grado segundo, tercero, cuarto y quinto dan cuenta de la conciencia de uso y control. ¿Qué significa eso? Conciencia de uso y control. Dígalo duro. Sí, sí, empieza, ya estamos allí mirando que sí subyacen unos conceptos, que esas tareas nos van a dar cuenta de algo que se está estructurando aquí, que puede que no me defina que es un adjetivo, pero lo está usando y sabe en qué momento usarlo, ¿sí? Hay algo allí. Entonces, uso y control de los mecanismos semánticos, sintácticos y pragmáticos que regulan la producción de la escritura. Mire, esa vaina es toda una cátedra, ¿sí? Muchos de nuestros docentes de afuera, de nuestras regiones, van a encontrar tropiezo al entender esta afirmación. Créanlo, por eso ustedes tienen que fortalecerse, mucho, pero es mucho, porque yo no puedo llegar allá con vacíos. Yo tengo que entender esto, porque yo voy a hacer que eso se dé allá, a donde voy, ¿sí? Ojo, listo, ahora sí vuelvo a retomar la parte de lectura, ¿sí? Que es la parte que nos liga a la prueba saber. Ay, no sé, es que no quiero dejar la parte de escritura. ¿Me devuelve un poquito? Por favor, yo sé que me queda poquito tiempo, pero es que tengo que hacerlo. A ver, propósito comunicativo, género y secuencia textual. Es decir, que el estudiante, usted le diga, escriba tal cosa, y él diga, es que en la carta lo fundamental no es que tenga la fecha, sino que encuentre usted elementos en ese recorrido escritural que indican que el tipo o la tipa que está escribiendo tiene en cuenta un sujeto al que le está escribiendo. Mire, eso es fundamental. Es decir, que no pierda de vista que hay un referente al cual le está hablando. Sí, hay un él, hay un alguien que le va a entender eso. Y obviamente la estructura normal, ¿cierto? Muchos de nuestros estudiantes ya la carta ni la usan, ¿cierto? Ni saben que es una carta. Y en eso las pruebas están quedadas, deberíamos trabajar el chat, ¿cierto? Pues ahí tenemos eso también. Pero hay otros estudiantes que ni carta, ni chat, ni nada, solo la nota, ¿cierto? Listo, entonces la prueba tiene que dar cuenta de todas esas estructuras de género, ¿sí? Todas esas posibilidades. Ok, coherencia global, mantiene el tópico, es decir, empieza a hablarle porque le escribieron a James, ¿no? Invitándolo al colegio. Entonces uno ve cartas que llegan y empiezan, querido James, me encanta cómo juega, me encantan los goles, me encanta su cara, me encanta su cuerpo, pero le cuento que me compraron unos tenis y los tenis me los trajeron de no sé dónde y en mi casa tengo una mata que bota flores rojas y a mi mamá le encanta hacer arepas. Es decir, usted encuentra toda la cantidad de temas, ¿cierto? Entonces es enseñarle al estudiante que a él se le pidió que invitara a James. Entonces uno le dice, ¿lo invitó o no lo invitó? Sí lo invitó. Bueno, ¿cómo llegaríamos para que fuera más concreta la información? ¿Suprimir qué? El de las arepas, el de la mata, el de tal cosa. Todos esos elementos
que vemos en las pruebas internacionales, intentamos desarrollarlo en esta estructura de prueba. Para mí, esa es la estructura más novedosa que tenemos en este momento. Y novedosa porque no lo habíamos intentado, pero en este momento está y es delicioso tenerla en las manos y ver lo que los chicos hacen con eso. Listo. Y luego viene ahora sí la parte de lectura, no quería llegar allá, es que saber. Entonces en lectura, sí, entonces los niños leen diferentes tipos de texto y responden al contenido, a qué dice, a cómo lo dice y por qué lo dice. ¿Y a qué lo dice? Pues nos vamos a los contenidos sintácticos desde la manera como relaciona las unidades lingüísticas para producir sentido hasta la estructura total de un texto como unidad de sentido. Bien, matemáticas. Uy, hola, no dije nada de matemáticas. ¡Ay! ¡Qué horror! Pero es que matemáticas es numérico variacional, geométrico, métrico, aleatorio. Profesor de matemática, ¿dónde está? Listo. Las competencias, ojo, ojo, ojo. A ver, volvámonos nuevamente a los referentes. ¿Tienen el 2343 en su cabeza? Ay, a ver, 2343, los indicadores de logro. Lineamientos curriculares estándares, listo. Ubíquese en página 32 de indicadores de logro. Mentiras, pero ahí están esos elementos que después permitieron generar las competencias en matemáticas y se estructuraron a partir de esos 3 elementos. Los menciono. No me pidan que se los explique porque no los voy a explicar. Numérico, variacional, geométrico, métrico y aleatorio, ¿sí? Esos 3 elementos vienen desde atrás, como viene desde atrás la lectura, la escritura y la oralidad en lenguaje. Bien. Las competencias evidentemente son exactamente las mismas. A ver, mi amigo, usted bajó la guardia, Miguel. ¿Por qué? ¿Dónde están las competencias? Está la competencia comunicación y representación y modelación. Mire, cuando yo veo las competencias en matemáticas es cuando me doy cuenta que es importante que el docente llegue a la comprensión de que la matemática tiene esa misma funcionalidad que en el lenguaje y tiene una sintaxis evidentemente, tiene una semántica y tiene una estructura que es un lenguaje completo. Por eso lo importante es que un docente en matemática aprenda a comunicarse y a comunicar esa herramienta para que el estudiante pueda hacer con la matemática lo que tiene que hacer. Lo mismo pasa con la química, la física, la filosofía. Veía yo a los estudiantes ahorita después del examen de estado y decían, ¿cómo así que esos textos de filosofía, cómo se les fue a ocurrir evaluar filosofía? Y les decía yo a los chicos en San Andrés, las preguntas en lenguaje, cuando indagan por la perspectiva del texto, ¿desde dónde está hablando el autor? Eso ya es una perspectiva filosófica, porque nos está llevando a qué pensamiento fundamentó esa producción escrita que hay allí, ¿cierto? ¿Cuál es la visión de mundo que hay allí? Listo. Amigos, no les quito más tiempo, esto fue absolutamente todo.